Ahora vamos a ver entonces normas que están asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Inicialmente vamos a ver 4 modelos que se han venido desarrollando en diferentes etapas y luego vamos a pasar a hablar de cuáles han sido esas fases que se han desarrollado propiamente en Colombia y vamos a conocer cuál es ese modelo actual para que sepamos desde dónde estamos y cuál es ese marco normativo y otras disposiciones a las que se han llegado desde este contexto. Entonces, en primer lugar, se dio una fase de prohibición extrema. Esa ha sido liderada por los Estados Unidos tradicionalmente. ¿Qué pasaba allí? Allí era penalizado tanto el tráfico como el consumo de drogas. Vemos entonces que básicamente eran medidas punitivas que buscaban corregir esas conductas a través de sanciones penales. En la segunda tenemos la política de reducción del daño. Esta ha sido desarrollada principalmente y ha tenido éxito en varios países europeos. ¿Qué pasa allí? Mantienen la penalización del tráfico de ciertas drogas, mas no se penaliza el consumo de estas. Es decir, que allí tenían como una pretensión y por eso se llama política de reducción del daño, encaminada a buscar estrategias para poder minimizar esos daños asociados a ese problema, pero nunca tenían esa meta de eliminar del todo el consumo porque sabían que era una meta poco realista y no era posible de alcanzar. Entonces se centraron más bien en aceptar que era una problemática real, multicausal y que por ello debían buscar de esa manera no empeorar las condiciones y que no existieran consecuencias debido al consumo, sino que pudieran reducir el daño. Un ejemplo de esto es con los consumidores de heroína que en algunas partes lo que hacen es que les dan la jeringa para que ellos se inyecten y consumir esta sustancia. O sea, no se está eliminando el consumo, pero ¿qué se está haciendo? Se está previniendo que aparezcan otras enfermedades como de transmisión sexual y otro tipo de infecciones cuando comparten jeringa. Entonces, este es un claro ejemplo de política de reducción del daño. En la tercera tenemos la política de la legalización regulada. Este es el modelo que opera actualmente con el alcohol y el cigarrillo. Son sustancias que claramente son dañinas, se considera que tienen unos efectos nocivos sobre la salud y lo que hace es que se tienen ciertas restricciones en ciertas poblaciones, como por ejemplo madres, gestantes y lactantes y menores de edad. Está prohibida su venta. Además, hay algunos mensajes desde la parte publicitaria que invita a que se tengan en cuenta que hay ciertos riesgos asociados al consumo de estos. Y por último, tenemos el modelo de liberalización. Es un modelo donde básicamente la droga es tratada como cualquier otra mercancía. Por eso viene esa palabra liberal en donde todo es permitido con relación a que al uso, a la producción y la distribución. No existe aquí ninguna norma que permita regular todo este tema de las drogas. Ahora vamos a ver la regulación constitucional y cuáles han sido sus desarrollos legales recientes. La regulación constitucional y legal del tema ha tenido
un desarrollo rápido en los últimos 20 años en Colombia. Allí también se pueden identificar 4 fases principalmente. La primera también fue como la fase de prohibición. Esta se da en los primeros años de la década de 1990, donde era penalizado tanto el tráfico como el consumo de sustancias psicoactivas. Allí hay una ley 30 de 1986 que precisamente nos permite comprender cuáles eran esas disposiciones que enmarcaron esta fase de prohibición. Entonces nos dice que de acuerdo a la Ley 30 de 1986, el Estatuto Nacional de Estupefacientes dice que quien fuese encontrado portando o consumiendo sustancias psicoactivas en una cantidad de droga inferior o equivalente a la dosis personal debía ser sancionado con arresto y con multa. Sin embargo, si se comprobaba de acuerdo a un dictamen médico legal que ese consumidor era un adicto, la sanción a imponer era la reclusión en un establecimiento psiquiátrico. Este lo encontramos en el artículo 51 de esta ley. ¿Esto qué quiere decir? Que acá se tenían como esas dos posturas. Las personas entonces eran sancionadas penalmente por consumo de sustancias psicoactivas, pero se reconocía algo en el tema de derechos porque si a través de un dictamen médico se identificaba que la persona tenía problemas con el consumo, pues entonces la sanción debía realizarse en un centro o establecimiento psiquiátrico donde allí ya pudieran empezar a acceder al debido tratamiento de acuerdo a las condiciones de cada persona. En el año 1994 inicia una segunda fase denominada la fase de despenalización. ¿Qué pasa allí? La Corte Constitucional emite una sentencia, la C-221, en donde dice que el porte de drogas ilícitas para uso personal y en consecuencia para el consumo no podían ser penalizados y tampoco podría obligarse a las personas a que recibieran un tratamiento para dejar de consumir. De acuerdo con la Corte, el consumo pues no implicaba un daño a terceros y por tanto debía concebirse desde el ejercicio al derecho a la libre expresión y que la persona está en el ejercicio del desarrollo de la libre personalidad, por lo tanto allí no podían tomar ese tipo de medidas. Por el contrario, decían que hacer imposiciones o tener medidas en donde penalizaran a las personas por consumir sustancias psicoactivas, pues sí podía llegar a traerles consecuencias en el sentido que no podían desarrollar libremente su personalidad, no podían hacer el uso de la libre expresión y que generaba unas limitaciones precisamente en el desarrollo de la persona. Por eso es que se llama la fase de despenalización. Se pasó como a esa fase donde todo era penalizado a una fase en donde ocurrió todo lo contrario. Allí no habían disposiciones que determinaran que se debía penalizar ciertos aspectos y por el contrario se centró específicamente en que la persona al estar consumiendo no estaba afectando a terceros y al no verse reflejada esa afectación a terceros podían entonces continuar consumiendo y que además no podían obligarlos a acceder a un tratamiento si ellos no lo querían y no estaban de acuerdo. Distinto a lo que vimos en la primera fase, donde si bien lograban identificar
que la persona tenía unas dificultades o una enfermedad de trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, la sanción era impuesta en un centro psiquiátrico o de salud mental. Esa es como la diferencia entre estas dos fases, chicos. Entonces, para que quede muy claro, en esa primera es penalización, prohibicionismo extremo, totalmente penalizado tanto el uso como el tráfico. Y acá ya llega la fase de despenalización, donde se centra en ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. La tercera fase empieza entonces en el año 2009, cuando el Congreso de la República aprueba una reforma del artículo 49 de la Constitución que consagra el derecho a la salud. ¿Qué pasa acá? Se prohíbe nuevamente el consumo de sustancias psicoactivas, pero aunque este es prohibido constitucionalmente, porte para consumo, la reforma como tal no estableció en ningún momento la posibilidad de penalizar. Y por el contrario, sí hace un reconocimiento de los derechos de los consumidores a la dosis personal. Entonces, las únicas consecuencias que quedaron consagradas en este texto constitucional fueron la imposición de medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas, que en todo caso requieren del consentimiento de la persona. O sea, la persona igualmente debía estar de acuerdo y dispuesta a acceder a este tipo de medidas. Esta tercera fase finalizó en el año 2011 con varios pronunciamientos judiciales que aclararon este panorama normativo nacional al reafirmar precisamente que Colombia no es posible desde el punto de vista constitucional penalizar el porte para el consumo, incluso cuando se trata de cantidades superiores a la dosis personal. En este sentido fue que se decretó una nueva sentencia, la C-754, en la que la Corte Constitucional analiza toda la reforma y establece otra a partir del artículo 49, que no implica una autorización para la penalización del porte para consumo, sino la posibilidad de aplicar unas medidas de carácter administrativo con fines terapéuticos que, al ser acordados y dar el consentimiento por parte de la persona, pues van a ser debidamente aplicados. Paralelamente, incluso después de la reforma constitucional, la Corte Suprema de Justicia continuó reiterando su jurisprudencia sobre la dosis de aprovisionamiento, de acuerdo con la cual si una persona es capturada con una cantidad levemente elevada a la dosis para uso personal, no debe ser penalizada, siempre que su propósito no sea distribuirla, sino conservarla para su propio consumo. Como vemos entonces en esta tercera fase que inicia en el año 2011, hay una serie de cambios en la normativa en donde salen diferentes sentencias y reformas a partir de varios artículos en donde se hace énfasis en la parte del derecho a la salud. Digamos que acá el sujeto es puesto como alguien con unos derechos, se respetaba como ese derecho de los consumidores a que tuvieran la dosis personal para consumo y en ningún momento se consideró la opción de que fueran penalizados, sino que pensaron más bien en aplicar unas medidas administrativas con fines terapéuticos y pedagógicos para que pudieran irse dando cuenta e ir identificando cuáles eran las consecuencias que podría traer el consumo de sustancias psicoactivas. Es acá como muy importante comprobar que en ningún momento la dosis personal se usaba para empezar a distribuirla, sino que debían
comprobar que era una persona con problema de adicción y que tenía el derecho a aportar esa dosis para poder satisfacer esa necesidad de consumo. Entonces, acá es muy importante que vayamos pensando y teniendo en cuenta cómo ha sido ese recorrido de cambios que se han presentado en nuestro país a través de las 3 fases mencionadas hasta el momento. Esa fase de penalización, despenalización, y luego se dan cuenta que finalmente no podía ser tan extremo. No podía ser ni lo uno ni lo otro en extremo absoluto, sino que tenía que llegar a buscar puntos medios en donde se mantuviera la penalización al tráfico de drogas, pero se empezaran a reconocer a los consumidores como sujetos de derechos, obviamente a través de toda la evaluación médica y un dictamen que comprobara esto. Y por último, tenemos la 4ª fase, que es con la que nos encontramos actualmente, que se llama de regreso a la despenalización. ¿Qué pasa? En esta etapa se tiene como una tendencia a buscar precisamente y hacer ese énfasis en las medidas preventivas y terapéuticas. Esto se ve reforzado con una ley, la 1566 de 2012, en donde se dictan unas disposiciones para brindar la atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas. Ahora, ¿cómo vemos reflejado esto en la realidad? Acá nos dice que tenía un enfoque preventivo. ¿Cómo lo vemos con todos los talleres, proyectos y el énfasis que se hace en las instituciones educativas o desde el sector salud o con la comunidad, donde nos invitan precisamente a que identifiquemos cuáles son esos factores que nos pueden ayudar a prevenir que se llegue a ese consumo? Entonces, hoy en día vemos diferentes temas como en las universidades saludables o en los colegios que se maneja el eje de prevención. Allí vemos reflejado cómo operan esas medidas preventivas. Y en las medidas terapéuticas ya tiene que ver más con la atención integral. ¿Qué pasa entonces allí? Los consumidores tienen derecho a solicitar una cita por médico general y el médico general entonces los va a remitir a los servicios que considere pertinentes, que puede ser psicología, psiquiatría, dependiendo de la EPS, pueden existir incluso grupos de apoyo, terapia de pareja, de familia, pero allí como tal tienen esa atención integral. Incluso en muchos casos manejan procesos desde terapia ocupacional. Esto ya va a depender de las modalidades que se tengan en el lugar en donde vayan a ser atendidos, pero sí sabemos que existen esas disposiciones en donde las personas con problemas de consumo pueden acceder a todos estos servicios.